Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 66. Prince Manor y Late Presence. Los habitantes de Grimmauld Place habían estado tensos durante los últimos 3 meses. Abby los había mantenido alerta. Ahora, sin embargo, parecía que acababan de perder la guerra y que pronto los encontrarían y matarían, o que alguien cercano había muerto y solo habían asistido al funeral. La deliciosa comida que Molly había preparado había pasado desapercibida para casi todos. Tonks, Modi, Doom, Estia Jones y Shacklebolt eran los únicos que comían adecuadamente. Eran aurores acostumbrados a ser fuertes en tiempos de adversario, Modi más que nadie. Había pasado por el infierno y había regresado. No había sido él quien atraía a más mortífagos que nadie por quedarse de brazos cruzados. Eso fue durante la última guerra. Ya no estaba tan en forma, lo que le impedía seguir el ritmo, pero si creían que podían vencerlo, bueno, digamos que se llevarían una sorpresa. Aún le quedaba vida, y hasta que muriera continuaría dándoles a los criminales la persecución de sus vidas. Molly hizo todo lo posible por terminar el plato, pero era muy difícil. Se sentía enferma y preocupada todo el tiempo. 2 de sus hijos estaban en Hogwarts, un lugar lleno de mortífagos. Mortífagos que no dudaban en hacerles daño, y Molly odiaba esa idea. Le habían asegurado que estaban bien, pero Molly sabía lo rápido que eso podía cambiar. Voldemort no había tomado el control la última vez que estuvo en el poder. La situación se había descontrolado y estaba aterrorizada de que sus hijos, su esposo y ella misma no sobrevivieran. Daría su vida si pensara que podía salvarlos a todos, pero la vida no funcionaba así. Al menos no más de una vez y nunca de una manera que ellos pudieran entender. Lily había dado su vida por su hijo, y funcionó. Una especie de protección de sangre había surgido para protegerlo. Arthur probablemente estaba igual, seguía con su trabajo, y era muy difícil para él estar rodeado de mortífagos todo el tiempo, o de gente igual de aterrorizada. Acusar a brujas y magos de robar magia era el colmo de la estupidez, pero todos, demasiado asustados de morir, lo aceptaban. Todos rezaban por un milagro, como la última vez, pero la preocupación persistente para ella era si Harry podría lograrlo. Era solo un niño, no aprobaba que lo enviaran allí a enfrentarse a un mago tan poderoso. Tenía la misma edad que su hijo menor, no habría dejado que Ron se acercara a menos de 30 metros, y a Harry se lo pedían. Era injusto, profundamente injusto, solo quería inundarlo de amor y mantenerlo a salvo. Lamentablemente, parecía que Harry no esperaba eso de ella. Había rechazado todos sus intentos durante los últimos 3 meses. Hermione, querida, necesitas comer más, dijo Molly, intentando que la chica de 17 años comiera. Apenas la veían. Estaba en su habitación llorando o en la biblioteca. Había descubierto por qué estaba tan alterada y, francamente, quería castigar a la estúpida niña por sus actos. Había olvidado a sus padres y los había enviado a Australia. No recordaban haber tenido un hijo ni sus verdaderas identidades. La chica no había estado pensando bien. Y se había asegurado de que lo entendiera. Podría haberlos traído aquí. Era el lugar más seguro para cualquiera de ellos en ese momento. Claro que a Hermione no le había hecho mucha gracia, pero el llanto indicaba que, en el fondo, sabía que tenía razón. Lo sé, dijo Hermione en voz baja, mientras seguía moviendo la comida con el tenedor, con aspecto distraído. Tenía tantas ganas de ir a Hogwarts. Era su último año. Debería estar estudiando y obligando a Ron a hacer los deberes, preparándose para los éxtasis. Tenía casi 18 años, la mayor de séptimo que habría estado en Hogwarts, como siempre. Los mortífagos no la dejarían estudiar en Hogwarts. Probablemente la llevarían directamente al ministerio y luego la encerrarían en Azkaban al no poder demostrar que tenía un pariente mágico. No podría luchar en las batallas que se librarían desde la prisión, así que no le quedó más remedio que quedarse allí y olvidar todas sus ambiciones de Hogwarts, los éxtasis y su vida después. Se puso furiosa cuando los aurores revelaron la existencia del Comité de Registro de Nacidos de Muggles. Una palabra, Kingsley, dijo Modi con calma mientras se levantaba. Ambos habían comido todo lo que tenían en el plato. Kingsley asintió brevemente antes de levantarse y seguir a Modi, quien salió de la cocina hacia la sala vacía. Cerró la puerta y lanzó hechizos silenciadores, antes de girarse y golpear el asiento con la cabeza vuelta hacia él. Sentado, Modi esperó pacientemente a que Shacklebolt hablara, pero al no hacerlo, Modi se impacientó rápidamente y habló. ¿Qué sabes tú, muchacho? ¿Sobre qué? Preguntó Shacklebolt, mirando impasible a su superior. No te hagas el listo, muchacho, te conozco demasiado bien, ladró Modi. Sabía que el auror estaba siendo deliberadamente obtuso con él y no le gustaba. Creo que fue a ver a Snape, dijo Shacklebolt, cediendo al ver la expresión de Modi. Es lo único lógico.
No es tonto, no se habría arriesgado a que lo atraparan. Sabía que iba a un lugar donde nadie podría llegar hasta él, el mismo lugar donde se ha quedado todos los veranos. Modi frunció el ceño, sumido en una profunda reflexión. Lo que decía el Auror era cierto, y Harry fue lo suficientemente inteligente como para no dejarse atrapar. Si planeaba ir a ver a Snape, debía significar que su espía seguía de su lado. Se preguntó si eso significaba que Snape no había matado a Dumbledore después de todo, y si ese era el caso, ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué todos los rumores decían que Snape lo había matado? ¿Intentando proteger al que lo había hecho? Solo había una persona a la que Snape podía proteger: Draco Malfoy. ¿Tendría él en mano lo necesario para asesinar a Albus? Lo que realmente lo perturbaba era que Albus no se hubiera defendido, era poderoso y habría dado todo lo que tenía, habría abatido a todos los que hubiera podido. Sin embargo, no había habido señales de batalla allí arriba. No ayudó que no pudieran encontrar su varita. Tuvieron que enterrarlo sin ella. A los magos siempre los enterraban con sus varitas, y era un pecado que Albus no estuviera en su libro. Era como enterrarlo sin su mano, algo completamente incomprensible. Incluso tú tienes que admitirlo. Nadie sabe dónde está el lugar, así que está a salvo, confesó Kingsley, viendo al mayor Auror enfadarse. Lo sé, muchacho, ladró Modi con tono sombrío. A menos que no quisiera creer que Snape fue el culpable, y lo lleven directo a Voldemort. Albus tenía sus razones para confiar en Severus Snape. Debemos hacer lo mismo, a menos que dudemos de que Albus no se aseguró debidamente de que alguien con intenciones dudosas no solo enseñara en Hogwarts, sino que también espiara, argumentó Kingsley. Mira la orden, tomó buenas decisiones. Incluso tú debes admitirlo. No siempre, dijo Modi, con la mirada ensombrecida al pensar en un miembro de la orden en particular. Por lo que sabía, la pequeña rata era la culpable de la muerte de sus compañeros defensores y amigos. Voldemort tenía que obtener información de alguien, y todo esto era antes de que Snape entrara en escena, así que nunca había tenido motivos para sospechar de él. No, sabía que Pettigrew había sido un traidor en más de un sentido. Dejó que Pettigrew entrara en la orden. Eso es solo para apaciguar a James, Remus y Sirius, añadió Kingsley, sabiendo ese detalle por todas las conversaciones que había tenido con la generación anterior, los miembros originales de la orden. Pronto sabremos con seguridad si Snape está de nuestro lado, dijo Modi, con ambos ojos fijos en Shacklebolt. Los confundidos ojos marrones de Shacklebolt se encontraron con los suyos. ¿Qué quieres decir con eso? Lo encontraremos en un lugar público, detendremos la oposición, demostraremos que tenía la ventaja, si el chico muere, todos se rendirán, le dijo Modi al Auror con tono sombrío y hastiado. Lo mejor sería el ministerio, Oxmea de Hogwarts. Shacklebolt asintió con tristeza, comprendiendo. No se lo dije a nadie, no podemos arriesgarnos. Sobre todo a Black, podría echarnos todo en cara si se entera. Modi resopló con amargura. Claro que sí, ese idiota tiene que aprender a madurar. Lo llevo diciendo años, incluso cuando era un Auror Junior. No ayudó que Albus lo dejara salirse con la suya haciendo lo que quisiera. Shacklebolt ni siquiera intentó defender al mago, sabiendo sin lugar a dudas que era verdad. Prince Manor, Arizarari sacó su varita y se quitó el hollín de la túnica, observando la familiar sala de estar. Casi de inmediato, su hombro se relajó y una sonrisa apacible se dibujó en su rostro. Le encantaba estar allí. La idea de no volver nunca más si lograba derrotar a Voldemort le dolía. A pesar de los inicios difíciles, este era el único lugar donde se había sentido como en casa, ¿cómo no? Cuando pudo dormir en una cama, aprender magia, comer de verdad, lo habían cuidado, lo habían elogiado por lo que hacía bien y había recibido un don por sacar muy buenas notas en sus timo. En otras palabras, se había sentido normal. Pasara lo que pasara, atesoraría los recuerdos mientras viviera. Harry salió de la sala, atravesó el pasillo y salió por la puerta principal, dejándola abierta, ya que Zar seguía por allí. Su serpiente podría olerlo, así que no le preocupaba que pensara que lo habían abandonado. Sin duda, Creacher habría oído que estaba fuera y sabría que no tenía que ir a buscar a Zar. Pensó que Creacher estaría agradecido, sin duda, haría lo que le pidiera, pero la enorme serpiente lo intimidaba. No era de extrañar. Zar le parecía enorme, y ni hablar de un pequeño elfo doméstico. En el terreno, notó que ya habían recogido las verduras de su huerto, ya que se echarían a perder si se mantenían bajo tierra durante el invierno. Quizás, con suerte, podría hacerlo él mismo el año que viene. Suspirando suavemente, sintiéndose mejor que en meses.
Mi humano finalmente está feliz, siseó Zar, haciendo que Ari saltara en el aire, girando para enfrentar a su serpiente, sacudió la cabeza con ironía. No te me acerques sigilosamente, Zar. Le advirtió Ari, mientras su corazón comenzaba a latir lentamente hasta alcanzar un ritmo normal. Zar simplemente siseó su diversión, era más grande que su humano. Debería haber usado sus orejas si no quería que lo sorprendieran. Nos quedamos aquí. Siseó Zar, moviendo la cola de un lado a otro y golpeando ruidosamente el suelo, afortunadamente sin dejar marcas en la hierba. Por ahora, dijo Ari, no estoy seguro de cuánto tiempo. ¿Comiste algo? Nuestro humano le pidió a Dobby que trajera algo, siseó Zar. También encontró y destruyó la copa. No hagas ninguna estupidez o te pondrá sobre sus rodillas. El siseo continuó después, sin significar nada en particular, solo mostrando la alegría de las serpientes. Ari se sonrojó al pensar que Severus le había pedido a Zar que le dijera eso. No era la primera vez que lo amenazaban con eso. No le gustaba pensar que su padre lo haría, pero también sabía que no decía nada sin querer. Tenía 17 años. La idea de recibir una paliza era humillante. Sabía la diferencia entre lo que habían hecho los Dursley y una paliza, aunque a Dudley le habría venido bien. Pensando en los Dursley, se preguntó dónde estarían. ¿De verdad se habrían ido? Si lo hubieran hecho, seguramente Dumbledore los habría encontrado y los habría obligado a volver a Privet. Voldemort se habría asegurado de que lo vieras y hubiera llegado hasta ellos. Así que solo le quedaba una posible explicación. Habían huido, probablemente al extranjero para escapar de la posible guerra. Se alegró de que lo hubieran hecho, porque si no, no habría tenido 2 años de vida normales. Entonces las otras palabras que la serpiente había dicho penetraron en su mente. La copa estaba destruida. Solo quedaba un Horcrux. Probablemente el más difícil de conseguir, Nagini. Tendría que ser muy sigiloso para conseguirlo. Tendría que sacar a Voldemort de su escondite para matar a Nagini. ¿Cómo no tenía idea de que una rata envenenada? Aunque no veía a una serpiente caer en esa trampa, lástima que no tuviera la espada de Godric, que le habría sido útil. La misma que había usado para matar al basilisco en su segundo año. Cualquier espada serviría, supuso, pero ¿cómo conseguir una? ¿Se podría conjurar? El aleteo de alas lo distrajo, entrecerrando los ojos como si no pudiera creer lo que veía. ¿Era Pig? ¿Por qué le escribiría Ron? Le había dejado más que claro sus sentimientos al idiota pelirrojo. Aunque no lo había molestado tanto como Ginny y su coqueteo o Hermione y sus constantes quejas. Ron se había mantenido en segundo plano, pero aún así, ¿por qué? Harry agarró a Pig mientras volaba a su alrededor, sujetándolo mientras tomaba la carta que era 3 veces más grande que él. Negando con la cabeza, soltó al hiperactivo animal, se dio la vuelta y regresó, dejando a Zar que hiciera lo que quisiera. Mejor que no fuera Ginny, o se volvería loco. No le gustaba, pero como no le había hecho daño, no había dicho nada directamente. Le había dejado claro que no estaba interesado sin herir sus sentimientos, pero si esto iba a continuar, tendría que decírselo sin rodeos. De vuelta por el pasillo, regresó a la sala y se dejó caer en el primer asiento disponible. A regañadientes, abrió la carta y descubrió que definitivamente era de Ron. Era su letra, era amigo suyo desde hacía años, y la conocía muy bien, aunque sin duda estaba más desordenada de lo habitual, como si la hubiera escrito apresuradamente contra una pared o algo así. El contenido lo incorporó, con sus ojos verdes llenos de ira y preocupación. Acosar, por favor, no hagas ninguna tontería, pero oí algo. Los Carrow hablaban de Luna. La llevaron a la mansión Malfoy, y Neville se volvió loco. Salió corriendo antes de que pudieran hacer nada. Creo que se esconde en la sala de menesteres. Muchos alumnos han empezado a ir allí. Es mejor que la alternativa, si a alguien lo castigan, que es como suele pasar con muchos en nuestra nueva clase de artes oscuras, ya que la mayoría de los profesores, cuando pueden evitarlo, no nos castigan. ¿Pensaste que era malo que Snape lo castigara a principios de año? Esto es 10 veces peor. Se supone que debemos maldecir a los castigados con la maldición Cruciatus. Si no, también nos maldicen los niños mortífagos. Neville se negó a hacerlo y se lastimó mucho el primer día de vuelta. Parece mucho más largo que unos pocos días. No se lo digas a mamá, no quiero preocuparla, y si se entera, me da miedo pensar qué haría. Ella necesita mantenerse a salvo, papá también, solo están esperando una excusa para matarnos a todos por ser traidores a la sangre, así que le hemos estado diciendo que estamos bien. Ginny intentó escabullirse del colegio, pero la atrapó, ni más ni menos que Snape. Pero él no hizo nada más que castigarla con Hagrid.
Sabemos que castigarla con Hagrid no es lo mismo, Snape probablemente también, debe haberse golpeado la cabeza demasiado. Voy a intentar convencer a Neville de que no haga ninguna estupidez, solo quería que lo supieras. Sé que odias que te oculten información, ¿ves, Harry? Crecí un poco tarde. Solo quiero que sepas que si pudiera volver atrás y hacer las cosas de otra manera, lo haría sin pensarlo dos veces. Harry estaba alarmado por lo sentimental que sonaba Ron en esa carta. Actuaba como si no fuera a sobrevivir el año. Claro que, si estaba bajo la maldición Cruciatus, sí que te trastocaba la mente, te hacía vulnerable. Deberías saber que tuvo que asegurarla a los 14 años. Conocía la locura abrumadora que te invadía, cuánto deseabas morir solo para escapar de ella. ¿Todos sus compañeros estaban siendo maldecidos con eso? Apretó los puños, mientras la furia lo consumía. Podrían fastidiarlo muchísimo con sus traiciones y creyéndose todo lo que oían, pero nadie, y quería decir nadie, merecía esto. No podía permitir que esto continuara, tenía que llegar al último Horrocrux y cuanto antes. Entonces llegaría el momento de la verdad, si sería capaz de derrotar a Voldemort o no. La chimenea brilló brevemente con un destello verde por el rabillo del ojo, antes de explotar y Severus saliera de la Red Floo. Parecía cansado, Harry tragó saliva con dificultad, y nunca lo había visto así. Acababan de destruir otro Horrocrux, así que deberían sentirse al menos un poco aliviados. Por desgracia, la guerra impedía que sintiera incluso un mínimo alivio. ¿Estás bien?, preguntó con atención. Lo haré cuando esto termine, suspiró Severus, sentándose como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Rose. 2 cafés, por favor. Sin siquiera esperar a que el elfo doméstico se acercara. Acabo de recibir una carta de Ron, ¿es cierto que se han llevado a Luna?, preguntó Harry, intentando obtener toda la información posible, como le había enseñado su padre. Lo ha hecho, confesó Severus con cansancio. Está preocupado por tu continua ausencia y silencio. Ella le es más útil viva ahora mismo, y comparada con los niños de Hogwarts, probablemente le vaya mejor. Intentaba calmar a Harry, pero sabía que, dijera lo que dijera, su hijo haría lo que quisiera. ¿De verdad están usando la maldición Cruciatus con todos?, preguntó Harry débilmente. Un breve asentimiento fue su respuesta. El rostro de Severus estaba tenso y preocupado. Le dejé un libro a Longbottom sobre cómo usar correctamente la sala de menesteres. Por suerte, parece que hizo lo que quería. Los estudiantes empiezan a desaparecer, para disgusto de los Carrow, añadió Severus, con los labios torcidos en una leve satisfacción. No podía hacer nada más por ellos, no sin revelar su verdadera posición. Si lo hacía, la escuela quedaría indefensa. Al menos él podría evitar que los Carrow se pasaran de la raya. Igual que Crouch, dijo Harry, pero esta vez no había salido según lo planeado. Crouch había subestimado la situación. Ni siquiera se le había ocurrido preguntarle mucho a Neville, para su mortificación. Le había dado los libros a Neville, lo que a su vez le impidió encontrar la información en la biblioteca. Habían estado debajo de la cama de Neville todo el tiempo. Era divertido, a su vez irónico. Así que Crouch se vio obligado a recurrir a un plan B, usando a Dobby. Había hecho su tarea, tenía que reconocerle eso. Si hubiera sido cualquier otro elfo doméstico, habría estado esperando eternamente a esa branquialga. Sí, se me ocurrió la idea de esa situación, dijo Severus con suficiencia. Después de todo, lo sabía todo. Se había asegurado de que Harry se lo contara. Le había pedido a Dobby que se lo entregara la primera noche de regreso, después de tener que ver a los estudiantes castigados antes de que empezara la clase. Con las contestaciones, los gritos y la terquedad. Pero habían aprendido muy rápido. Semejante agonía corría por tus venas, le hacía eso a cualquiera. Bueno, quizá no a Harry, él había sido demasiado terco para ceder incluso después de 2 ataques contra el Señor Oscuro, precisamente, y no era un vago en cuanto a poderes mágicos. Era innegable que Harry había estado sufriendo, se estremeció mentalmente solo de pensarlo. El propio Harry confesó que deseaba que terminara solo para que el dolor cesara. Tengo que terminar con esto, graznó Harry, no podía permitir que nada les pasara a sus amigos. Entrar demasiado pronto no ayudará, dijo Severus con cautela. No, no lo hará, pero si lo planeamos bien, quizá podamos acabar con esto, instó Harry. Su padre no se había negado, así que sabía lo desesperado que estaba. No solo salvaría a sus amigos, sino también a su padre. Ahora estaba más decidido que nunca. Para el final de la semana, la guerra habría terminado o él estaría muerto. Soy todo oídos, dijo Severus, mirando a Harry con curiosidad. Acción, añadió.
Rose apareció una vez más, con un pop distintivo y les dio a sus amos sus cafés antes de irse nuevamente. Al oír el silbido, Severus colocó la taza sobre un mantel y atrapó con facilidad el objeto que había invocado, ajustándolo sin palabras a su tamaño correcto. Era un regalo, y Severus se lo ofreció a Harry sin pensarlo, observando cómo sus ojos se agrandaban, como siempre que se sorprendía. Siempre se sorprendía cuando recibía regalos. Habiendo pasado toda su infancia sin uno, no le sorprendía. De hecho, solo le daban ganas de maldecir aún más a los Dursley por sus deplorables acciones. Por vengativo que fuera, jamás le negaría a ningún niño bajo su custodia un regalo tradicional. «Feliz cumpleaños, Harry», dijo Severus, como si no hubiera pasado meses. Harry sonrió y abrió el papel con entusiasmo, deseando ver qué contenía. Encima había una carta de Gringotts. Un poco confundido, la abrió y descubrió, para su sorpresa, que su padre le había regalado una bóveda llena de galeones. La llave dorada brillaba a la luz. Apenas podía creer la cantidad. Es tradición que los padres den dinero a sus hijos de 17 años. Hubo un tiempo en que se usaba para comprar una propiedad, para estudios superiores y para criar una familia, o si era niña, se usaba como dote para el matrimonio, dijo Severus, como siempre, informando con todo lo que hacía. Cuando el cabeza de familia vivía, el niño, fuera mayor de edad o no podía simplemente entrar en la bóveda familiar y gastar el dinero. No, el cabeza de familia era quien lo controlaba. Al morir, el hijo mayor asumía el mando. Gracias, dijo Harry sin aliento. No le importaba tener suficiente dinero, era la intención detrás. Guardó la llave en el sobre, la dejó a un lado del sillón y sacó su siguiente regalo. Era una gran caja de madera, pensó de fresno negro, aunque podría ser de roble oscuro. Desenganchó las piezas de la parte delantera, la abrió y se quedó boquiabierto. Allí estaba todo lo que podía usar para dibujar. En un lado, pinturas acrílicas, con un juego de 5 pinceles, un frasco de limpiador de pinceles y una bandeja para colocar las pinturas. Al apartarla, encontró más debajo. 24 lápices de colores, 7 lápices, 12 lápices de grafito, 2 lápices de colores metálicos, un palito para mezclar, un bloc de papel grande, muy mugre, un sacapuntas y una goma de borrar grande. En el otro lado, 200 pasteles de diversos colores, con 5 pinceles más. Debajo, supuso, había un fajo de papel pastel. En el centro había acuarelas, más pinceles, pero mucho más finos que los demás. Una bandeja y un libro encuadernado en espiral debajo. La caja de madera era enorme y estaba maravillado con todo. Le encantaba. Había usado todas sus otras cosas, dibujando por puro aburrimiento cuando no leía en la biblioteca Grimmauld. Dejando la caja de madera a un lado, una vez que la volvió a armar y la cerró, sacó una bolsa de mano y la encontró llena de cosas de arte. Alegremente, comenzó a sacar y examinar todo. Toallitas quita esmaltes, un bloc de paleta desechable, una espátula, un frasco lleno de guantes, más limpiador de pinceles, 15 carboncillos, 2 juegos más de pinceles, paneles imprimados al óleo, disolvente, barniz y 18 tubos de óleo. Un caballete plegable para no tener que agacharse para pintar. En el fondo, el último objeto de la caja, había una pequeña caja envuelta. La abrió y encontró un reloj, pesado, de oro y parecía extremadamente caro, con el escudo de armas del príncipe. Harry tragó saliva con dificultad. Incapaz de evitarlo, se levantó y abrazó a Severus con fuerza. Nunca se había sentido más agradecido a nadie en su vida. Severus lo conocía mejor que nadie. Hundió la cara en el hueco de su cuello cuando le devolvió el abrazo. Gracias, graznó Harry, tratando de controlar sus emociones. De nada, dijo Severus, un poco abrumado por la gratitud de Harry. Actuaba como si no hubiera recibido regalos de la orden, aunque sabía que sí. Convertirse en adulto era un rito de paso muy importante en el mundo mágico, al igual que conseguir un familiar a los 11 años. Abrió la boca para preguntarle, pero Harry lo distrajo. ¿Y cómo vamos a hacer esto?, preguntó Harry, retirando los brazos a regañadientes antes de retroceder y sentarse. Levantando distraídamente su taza, solo por entretenerse, rodeado de sus nuevos y relucientes materiales de arte, Harry estaba deseando usarla. Casi quería olvidarse de Voldemort y la pintura. Probablemente fue eso lo que lo atrajo. Todavía tenemos otro Horrocrux que conseguir, así que hasta que no lo tengamos listo no podemos hacer nada, dijo Severus pensativo. No, si matamos 2 pájaros de un tiro, respondió Harry, mirando al suelo, tratando de pensar en formas de hacer precisamente eso. ¿Cómo sugieres que hagamos eso?, preguntó Severus con severidad, mirando a su hijo, preguntándose qué demonios tramaba, en qué estaba pensando.
Dices que me está buscando, ¿verdad? Preguntó Harry. Lo es, afirmó Severus con calma. Bueno, me presentaré en Hogwarts, los mortífagos lo invocarán y yo iré a su escondite a encargarme de Nagini, explicó Harry antes de continuar. Cuando la serpiente esté muerta, volveré a Hogwarts y la acabaré, para bien o para mal. Eso funcionaría, si el señor oscuro no llevara esa cosa consigo a todas partes, dijo Severus con la mirada perdida. Llevaba la maldita cosa alrededor del cuello como una bufanda, disfrutando del terror que inspiraba a todos al verla. ¿En serio? Dijo Harry sorprendido. En efecto, respondió Severus con ironía. Bueno, supongo que tendré que hacer ambas cosas, suspiró Harry. No sabía si podría hacerlo, no sin que Voldemort lo matara como mató a la serpiente, antes de poder defenderse del malvado mago. A menos que Voldemort decepcionara a Nagini y se distrajera lo suficiente como para matar a la serpiente y luego luchar contra él. ¿Cómo planeas matarla exactamente? Preguntó Severus, sintiendo la necesidad de huir con Harry a través del continente para alejarlo del Señor Oscuro. Desafortunadamente, todo el entrenamiento y el trabajo que habían realizado se reducían a este momento, donde vería a su hijo triunfar o fracasar. El fracaso no era una opción para él. Moriría por Harry, si eso era lo que hacía falta para asegurar el éxito. Una espada, cualquier espada servirá. Maté a un basilisco con una a los 12 años. Nagini no debería ser un problema, dijo Harry, encogiéndose de hombros con una actitud despreocupada. Si llega el momento, lo mataré primero a él y luego a Nagini. Aún así, no podrá regresar si se ha ido, ¿verdad? No debería, concedió Severus lentamente. Lo haré yo, añadió con firmeza. ¿Hacer qué? Preguntó Harry confundido. Mata a la serpiente, tú concéntrate en Voldemort, dijo Severus con determinación. Está bien, respondió Harry preocupado. Severus siseó al sentir un dolor intenso en el antebrazo. Sin mirar, supo que su marca era roja. Lo estaban convocando. Debo irme. No se atrevió a detenerse. Presionó los dedos contra la marca y se dejó transportar al lado de su amo. Le sorprendió verse en Hogwarts, en la Casa de los Gritos, precisamente, un lugar que albergaba uno de sus peores recuerdos. Nagini siseaba y olfateaba los alrededores de la asquerosa casa. Mi señor, dijo Severus, haciendo una profunda reverencia, sin mostrar signos de nerviosismo ni preocupación. Llevaba jugando a este juego más tiempo del que podía recordar. No había aguantado tanto tiempo presa del pánico. Tengo un problema, Severus, siseó Voldemort, sus ojos rojos mirando a Severus con sospecha. Mi señor, repitió Severus, al encontrarse con los rojos del señor oscuro, y sintió una punzada de miedo subirle por la espalda. La sospecha no era buena, nada buena. Se irguió de su arco y se irguió, orgulloso y alto, sin ceder jamás al miedo que sentía en su corazón. En realidad no esperaba sobrevivir, esperaba que sí, pero nunca tuvo grandes expectativas. Aún así, no sabía qué se suponía que había hecho, así que quizá pudiera escabullirse. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 67. Las consecuencias y casualidades de la guerra. Dobby llamó a Harry en cuanto su padre se apareció. Tenía un mal presentimiento. No sabía por qué, pero Voldemort no solía llamarlo durante el año. Siendo él también director, parecía aún más improbable. Esperaba que no fuera nada malo. Harry apartó sus cosas mientras esperaba la aparición del elfo doméstico. No podía dejar a Luna en la mansión Malfoy, ¿quién sabía quién estaría allí? Lestrange probablemente, y Voldemort. No iba a dejarlo allí para que lo torturaran. No podía hacer eso, como tampoco podía dejar que alguien le quitara su varita sin pensarlo. Sí, señor Harry Potter, respondió Dobby, sin su exuberancia habitual. Dobby, aún puedes entrar en la mansión Malfoy, ¿verdad? Preguntó Harry, encarando rápidamente al elfo doméstico, viéndolo sin sus atuendos graciosos. Solo tenía puesta la capa de príncipe que le había conseguido meses después de vivir en la mansión príncipe. Los sombreros y demás cosas raras habían desaparecido. Era como si no pudiera encontrar la alegría. Debía ser terrible para Dobby estar sin su alegría, como lo recordaba cuando apareció por primera vez en su dormitorio en casa de los Dursley, antes de decirle que se sentara. Sí, señor, dijo Dobby sintiendo la urgencia de su amo. Quiero que vayas allí, probablemente a las mazmorras. Luna está allí. Quiero que la traigas, y a todos los demás, solo si es seguro para ti. Si hay el más mínimo riesgo, regresa enseguida. ¿Entiendes que puede hacerse más tarde? Dijo Harry. Entonces ve a la sala de menesteres y trae a Neville. Hará una gran estupidez si no lo haces.
Dobby hará esto por Harry, señor, dijo Dobby, irguiéndose, como si percibiera la importancia de la tarea que le encomendaban. No era estúpido, sabía cuánto significaba Luna para su amo, tanto como Beth y Jeremy lo habían significado para él en algún momento. Desapareciendo, se volvió invisible al entrar en la mansión Malfoy, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Si Lucius Malfoy estaba en la mansión, lo sabría y se dirigiría rápidamente hacia ellos. Ya no era el elfo doméstico Malfoy, y no sabía si aún podría moverse por la mansión sin ser detectado. Señora Luna. Me envía el señor Harry, tenemos que irnos ya, dijo Dobby, extendiendo la mano al no ver a nadie más allí. Espera un momento, debemos llevárnoslo, dijo Luna, corriendo hacia el fondo de la celda y ayudando a un mago viejo y demacrado a levantarse. Su pelo blanco, que solía erizarse como si hubiera metido el dedo en un enchufe, estaba grasiento, mugriento y sucio. Siempre había sido delgado, pero esto era peor. Se retorcía de vez en cuando, gimiendo de dolor mientras Luna lo ayudaba a levantarse. Sus sensibles oídos oyeron que alguien se acercaba, así que sus piececitos corrieron hacia ellos, se agarraron a uno y se alejaron rápidamente antes de que alguien pudiera ver qué había pasado. ¿Dónde estamos?, preguntó Luna, antes de darse cuenta de dónde estaba exactamente cuando algo cambió para encajar con sus pensamientos. Acostó a Ollivander en la hamaca y lo cubrió de inmediato. Sabía del plan de Neville de usar esa habitación como escondite. Planeaban escapar allí antes de que la atraparan. El entrenamiento de Harry, como aprendería, no había sido un fracaso total. Había atacado a uno de los mortífagos, le había roto la varita, le había agarrado la suya y le había dado un rodillazo en las pelotas antes de huir. Por desgracia, no había podido atravesar las barreras y lo había pagado caro, aunque no era tan mala como Ollivander. Luna. Gritó Neville, con la voz cargada de alivio, miedo y exasperación. Quería abrazarla, pero no sabía si tenía algo roto o si le dolía. Claro que Luna, siendo Luna, lo abrazó de todos modos. Neville casi lloró de alivio. Había estado tan preocupado por ella. Sabía lo que podían hacer los mortífagos. Después de todo, habían hecho cosas peores que asesinar a sus propios padres, así que si alguien lo sabía, sería él. Estoy bien, le susurró, acariciándole la espalda como si fuera él quien hubiera sufrido. ¿Mi papá fue con tu abuela?, añadió aterrorizada. Le habían dicho que matarían a su padre por su desafío. Ambos están a salvo, la abuela da miedo, lo hizo entrar en razón, dijo Neville con una amplia sonrisa, recordando la críptica nota que le habían dado. Ni siquiera los mortífagos habrían podido entenderla, aunque verlos intentarlo habría sido divertido. Gracias a Merlin, exclamó Luna, aliviada más allá de lo imaginable. Tengo que llevarte con el amo Harry, dijo Dobby, mirándolos a ambos, no les dio la oportunidad de responder antes de agarrarlos y ambos se fueron una vez más. Neville y Luna maldijeron en voz baja. Los viajes inesperados no dejaban de causar malestar, ya fuera una aparición forzada, un traslador, la Red Flu o viajar con un elfo doméstico. Ambos miraron la gran sala impresionados, incluso Neville, que vivía en su propia mansión, pero ninguno con ese gusto extravagante. ¿Dónde estamos?, preguntó Luna, mirando todo, tratando de asimilarlo todo. Neville entrecerró los ojos al ver los grandes candelabros de la chimenea. Sin poder ver bien, se acercó y abrió mucho los ojos. Esta es la mansión Prince. No tenía ni idea de que Harry estuviera emparentado con ellos. Es porque no lo soy, dijo Harry con ironía, sorprendido de que no lo supieran ya. Neville había sido criado como niños en aquellos tiempos. Probablemente conocía todos los escudos de armas y los tenía grabados en la memoria, así que ni siquiera él podía olvidarlos. Como probablemente su abuela antes que él. ¿Te dejan quedarte aquí?, preguntó Neville, pensé que la línea se había extinguido, la última fue Eileen Prince, fue repudiada, no se ha vuelto a mencionar nada desde entonces. Eso es porque se casó con un mugle, dijo Harry con ironía, contento de verlos allí y a salvo. Abrazó a Luna, contento de verla sana y salva. Había ido a buscar a Zar, pues no quería que se asustaran si lo veían, así que estaba de nuevo a salvo en su brazo. Eso lo explica todo. ¿Quién es?, preguntó Neville. Intentando pensar en un compañero de clase que pudiera pertenecer a la escurridiza línea de los príncipes, tendrían que ser buenos en pociones, o incluso en lanzar hechizos en general. Eso era lo que caracterizaba a los príncipes, su habilidad para lanzar y crear hechizos. Había libros enteros sobre ellos, pero dejaron de existir hace unas 2 generaciones. Las líneas estaban desapareciendo. No quieres saberlo, respondió Harry sonriendo. Neville se giró para mirar fijamente a Harry. Abrió los ojos de par en par al ver que Harry palidecía y se tambaleaba.
¿Qué estaba pasando? Cayó de rodillas. El crujido resonó anormalmente fuerte en la habitación. Se agarraba el corazón como si le estuviera dando un infarto. Luna lo sostuvo, intentando que Harry hablara, que les dijera qué le pasaba. O bien Harry no quería o no era capaz, mientras seguía agarrándose el corazón como si se lo estuvieran arrancando. Harry, cálmate, ¿qué pasa? Cuéntanos, dijo Neville, arrodillándose también. Estaban en una mansión extraña, sin forma de saber qué demonios estaba pasando, así que estaba un poco nervioso. Papá, gimió Harry. Dios mío. Le dolía como nunca. No sabía por qué ni cómo lo sentía. Las hebras mágicas eran como seres vivos dentro de alguien, de diferentes colores en la naturaleza, indicando diferentes sentimientos por toda una red de personas en la vida de una persona. Por supuesto, no todas eran Harry Potter, y no todas poseían su poder. La hebra de Severus se encendía, advirtiéndole de que estaba en grave peligro. Ahora, instintivamente, Harry supo que era Severus. No sabía por qué, pero ¿no era esa la belleza de la magia? No había una respuesta correcta para muchas cosas en la vida. Con el juramento también en juego, no había forma conocida de saber si esto sería algo único, o si en el pasado les había sucedido a otros, pero nunca se había puesto en perspectiva. «Papá», murmuró Neville, compartiendo una mirada con Luna. El padre de Harry estaba muerto, ¿no? Luna tenía una mirada inquisitiva, una que no quería compartir con él, a juzgar por la mirada que recibía. Tenía la molesta sensación de que ella sabía qué estaba pasando, y quién era. Tengo que irme, gimió Harry, poniéndose de pie tambaleándose. Toby. Entonces iremos contigo, dijo Luna rotundamente. ¿Dónde? Preguntó Neville chillando levemente. Quizás quieras alertar a la orden también, añadió Luna. Tienes razón, dijo Harry. Si iba a rebelarse, más le valía terminar la guerra. ¿Dónde está, Toby? Hogwarts, la casa de los gritos, dijo Dobby, sin tener que preguntarse ni por un segundo quién era ese él. Dobby sabía que Severus Snape era como un padre para Harry Potter, y no le sorprendió oír que Harry lo considerara papá. Siempre sabía dónde estaban sus amos, siempre y cuando no estuvieran bajo el encantamiento Fidelio, como descubrió cuando Harry desapareció del radar. Harry ya estaba lanzando la red Flu a la chimenea, gritando el nombre a las llamas antes de meter la cabeza. Encontró a casi todos allí, pero los que realmente le importaban eran los aurores. «Harry», gritó Sirius, saltando de su asiento y rodeando la mesa de la cocina. «¿Dónde demonios estás? Pasa por aquí ahora mismo, donde podré mantenerte a salvo». «Cállate», gritó Harry con impaciencia. No sabía qué le estaba pasando a Severus y estaba aterrorizado. Desde luego, no estaba de humor para lidiar con Sirius. No soy un maldito niño de 5 años que necesite protección, soy un adulto, por Merlín, Sirius. Acéptalo. Necesito que todos vayan a Hogwarts, todos los que puedan. ¡Ya está! Nos encontraremos allí, muchacho, dijo Moody antes de que Sirius pudiera protestar. No hay muchos mortífagos allí, pero podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Manténganse en las puertas, sugirió Harry antes de irse. Alguien lo entrenó bien, murmuró Moody, mientras Harry desaparecía. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Sirius, mirando fijamente a Moody. Arthur Diagon Alley, Shacklebolt, Oxmeade. Consigue todos los que puedas y llega a Hogwarts antes de que aparezcan los mortífagos. Mantente sigiloso por si acaso el resto me sigue, ladrón Moody, y su comandante interior salió a jugar. Ya voy, dijo Hermione al entrar en la habitación, con la varita en la mano y una mirada decidida. Si había una oportunidad de que esta guerra terminara y ella regresara a Hogwarts, la aprovecharía. Quería graduarse de Hogwarts y aprobar los éxtasis, como siempre había imaginado. También echaba de menos la emoción. Durante los últimos años no había habido ningún misterio que la impidiera esforzarse demasiado. Simplemente había cierta aventura y emoción en luchar, romper las reglas, salvar el día y, de hecho, salirse con la suya. No voy a ser responsable de ti ahí afuera, Granger, quédate donde es seguro, dijo Moody, girándose para mirar a los demás. Me voy. Espetó Hermione, indignada. Harry tiene mi misma edad. Puedo seguirle el ritmo. Yo cuidaré de ella, dijo Remus. Tonks estaba embarazada y con sus padres, estaría a salvo allí. Está bien, ladrón Moody, ahora muévete. Toby, llévanos a la cabaña. Si pueden evitarlo, no se dejen ver, dijo Harry, sin siquiera molestarse en sacudirse la ceniza del pelo. Se dio la vuelta y se aferró a sus amigos, rezando por que sobrevivieran. Mataría a Voldemort y luego iría a por Nagini, el último Horrocrux.
Toby los agarró, y desaparecieron de la mansión del príncipe y reaparecieron fuera de la casa de los gritos. Volviéndose hacia Luna y Neville, Toby se quedó donde estaba. Si me pasa algo, no me escuchen, dijo cuando abrieron la boca para protestar. Si me pasa algo y el profesor Snape no sobrevive, deben ir a la mansión Riddle, está en Little Angleton. Habrá una serpiente allí y deben matarla. ¿Me entienden? Si no quieren que la guerra se reanude, deben matarla. Luna y Neville asintieron en silencio, con los ojos abiertos por el terror, saltando cuando oyeron un grito lleno de tortura en el aire. Harry se quedó paralizado, conocía ese sonido demasiado bien, sintió dos emociones a la vez. Alivio por seguir vivo y horror por estar sufriendo la maldición Cruciatus. Harry empezó a avanzar lentamente, atento a cualquier sonido, moviendo ligeramente las tablas que cubrían la casa y asomándose para ver qué pasaba. Sabía que las ventanas y puertas estaban selladas, así habían estado durante su tercer año, solo para evitar que Remus Lupin saliera e infectara a alguien. De hecho, fue Dumbledore quien mandó construir la casa hacía 28 años, cuando Remus Lupin fundó Hogwarts. Si quería entrar, tendría que abrirse paso a la fuerza. ¿Dónde está la varita, Severus?, preguntó Voldemort, enfurecido. Harry se animó al oír un silbido. No era Voldemort, lo que solo podía significar que Nagini estaba allí con él. ¿Qué varita? ¿Se refería a la de Dumbledore? ¿A la de Sauco? ¿No la tenía? Había desaparecido desde aquella noche, ¿por qué iba a pensar que Severus la tenía? Había estado rodeado de mortífagos todo el tiempo. Uno de ellos podría haberle quitado la varita, a menos que hubiera estado matando a sus mortífagos para intentar averiguarlo. ¿Qué pasa?, susurró Luna, ¿qué está diciendo? Asumiendo que Voldemort era el que silbaba. La serpiente está ahí dentro con él, susurró Harry, consciente de que la maldita casa estaba vacía y resonaba. Por eso el grito de su padre probablemente le sonó peor. Respiró hondo, ya era hora de cumplir su destino. Tenía que intentarlo, vivo o muerto. Harry, no tienes ningún arma, ¿cómo puedes acabar con una serpiente?, susurró Neville con urgencia, temblando junto a Harry. Nagini, un festín, siseó Voldemort, al darse cuenta de que no obtendría una respuesta satisfactoria. Estaba furioso. Esa varita habría sido justo lo que necesitaba para derrotar a Potter. Usar una varita que le había prestado, precisamente Lucius Malfoy, no le sentaba bien. No hace falta decir que la quería y mataría incluso a sus mortífagos para conseguirla. Harry ni lo pensó dos veces, simplemente apartó a Luna y Neville de un empujón e invocó a Zar. No iba a permitir que nada le pasara a su padre, ni ahora ni nunca. No le importaba perder a Luna y Neville como amigos porque tenía un basilisco como familiar. Matad a Nagini, matad a la serpiente. Siseó Harry, antes de abrir un enorme agujero en la pared. Al ver la cara de Nagini a centímetros de su padre, entró en pánico y gritó «¡Papá, no!». Pero Zar era más rápido, mucho más rápido de lo que Harry creía. Partió a Nagini por la mitad antes de darse cuenta de lo que había hecho. «Serpiente inmunda, lastimando a mi humano». Siseó Zar mientras seguía triturando a Nagini hasta convertirla en polvo mientras silbaba de dolor, sin siquiera poder formar palabras. Voldemort estaba allí de pie, con la mirada perdida, como si una pluma pudiera derribarlo. No solo había aparecido Harry Potter, sino que también traía consigo un basilisco enorme, llamando a Severus Snape, su mortífago. Papá, para colmo, su Horrocrux había sido destruido junto con su familiar. Cuando el basilisco se giró hacia él, no pensó que simplemente se hubiera aparecido lo más lejos posible, gritando de rabia. ¿A dónde crees que se fue?, preguntó Luna, mirando fijamente el lugar donde Voldemort acababa de estar. Aparentemente sin importarle que su mejor amiga acabara de gritar que el profesor Severus Snape, no el director Severus Snape, era su padre. Ni que Harry acabara de invocar un basilisco de su brazo, y que dicho basilisco siguiera allí, ni siquiera la mitad dentro de la cabaña. O que el del que hablaban fuera el mago oscuro más aterrador que las mágicas islas británicas hubieran visto jamás. Zar escupió la serpiente, sin siquiera querer comérsela, percibiendo la maldad en su interior, que casi se extinguía. Giró su enorme cabeza, pinchando al mago herido. Tonto humano, siseó Zar, sacudiendo su enorme cabeza a los lados. Severus soltó una carcajada. Acababa de ser torturado, Harry lo había llamado papá, y ahora un basilisco lo regañaba. Sin duda, no esperaba todo esto al levantarse esta mañana, para decirlo sin rodeos. A pesar de sentirse como si lo hubieran cortado en 10 pedazos, su corazón estaba a punto de estallar de orgullo y asombro. Nunca podría ponerle nombre a esa emoción, nunca en su vida esperó ser padre, ni ser aceptado como tal por Harry.
Sabía que Harry lo quería, pero llamarlo y pensar en él como papá. Jamás, ¿cómo podría compararse con James Potter? Aún así, algo debía de haber hecho bien para que Harry lo llamara así. ¿Estás bien?, preguntó Harry, con aprensión y preocupación, sus ojos verdes lo observaban mientras se agachaban a su lado, apenas capaces de hacerlo con la cabezota de Zar en medio. La casa de los gritos no era tan grande, pensar que antes era una casa abandonada, bueno, para él no era una casa. Aunque quería preguntarle eso, había otra que no se atrevía a formular. ¿Lo habría oído Severus gritar? ¿Y si no le importaba tanto? No era nada especial, solo un arma y un chivo expiatorio para la mayor parte del mundo mágico. Su propia familia lo odiaba por ser anormal y extraño. Cuando Severus empezó a moverse, lo ayudó a incorporarse, sintiendo la tensión incluso a través de la gruesa túnica de profesor que vestía. Tenemos que irnos, dijo Severus con voz áspera, con un espasmo de agonía en la garganta al hablar. Llevaba gritando una eternidad. Los mortífagos estarán por todas partes muy pronto. La orden está en camino, la última ha sido destruida, esta es probablemente la mejor oportunidad que tendremos, dijo Harry con solemnidad. Me entrenaste bien. Severus suspiró. Tenía el extraño presentimiento de que Harry iba a decir eso. No sabía de qué le serviría. Preferiría que Harry no luchara solo contra el señor tenebroso. ¿Llevas pociones contigo?, preguntó Harry, sabiendo que las tenía, pues siempre llevaba una carga consigo. Bolsillo interior, susurró Severus, incapaz de hablar en su tono normal, sentía como si alguien le estuviera prendiendo fuego a sus cuerdas vocales. Harry, quizá quieras darte prisa, dijo Neville con voz seria. Harry rebuscó rápidamente en el bolsillo de la capa, sacó el botiquín de pociones y desató la cuerda antes de extenderlo a toda prisa. Sacó 3 pociones, las destapó y ayudó a su padre a tragarlas, sabiendo que le temblaban demasiado las manos como para hacerlo él mismo. El hecho de que no lo mirara con enojo ni protestara revelaba lo herido que estaba. Lo peor de la maldición Cruciatus era que no mostraba lo herido que estabas. Era peor que una lesión física. El temblor más intenso cesó, pero sabía que no desaparecería por completo, al menos durante 12 horas. ¿Mortífagos?, preguntó Harry. No lo sé, pero hay mucha gente ahí fuera, dijo Neville. Hogsmeade estaba lleno de gente. Les dije que consiguieran tanta gente como pudieran, dijo Harry, por si acaso. ¿Y si se fue?, preguntó Luna. No se ha ido, está demasiado nervioso para eso. Ha ido a Hogwarts a buscar a los Carrow, y en cuanto los tenga, llamará al resto de los mortífagos, declaró Severus, poniéndose de pie y apoyándose en Zar un momento. Metió 2 pociones más en el bolsillo del pantalón. No tenía ni idea de cuánto duraría la noche. Guardó la bolsa en el bolsillo donde siempre la guardaba. Zar siseó suavemente antes de retroceder y salir de la cabaña, dándoles espacio suficiente para que salieran. Bueno, no puede aparecerse en el colegio, así que es probable que siga viniendo. Si conseguimos entrar y aturdir a los Carrow, no tendrá forma de llamar a los demás mortífagos, dijo Harry, mirando a toda la gente en Hogsmeade. Agachándose bajo el muro que había derribado, vio a Dobby observándolo todo con aprensión en sus ojos verdes. Dobby, ¿podrías entrar en Hogwarts y derribar a los Carrow sin hacerte daño? Sí, señor, Dobby lo hará, dijo Dobby con sus ojos verdes brillantes. Oh, no lo haría solo, no, los otros elfos domésticos iban a ayudar. Espera, llévanos a mis habitaciones antes de que te vayas, dijo Severus. El túnel podría llevarnos a Hogwarts, argumentó Harry, devolviendo el hechizo azar a su cuerpo, después de darle una última caricia. Todas las entradas están vigiladas, ¿no las sientes?, preguntó Severus, arqueando una ceja, preguntándose si habría más discusiones. Obviamente, Harry no podía, lo cual le sorprendió, ya que los dementores siempre le habían afectado mucho. Tienes razón, hay dementores por todas partes, dijo Neville. Me diste ese libro, ¿verdad? Creí que era de la profesora McGonagall. Era él quien intentaba ayudar a los estudiantes. Le había dado el libro sobre cómo usar la sala de menesteres. No, fui yo, respondió Severus, mirando a Neville con orgullo por lo lejos que había llegado el joven mago de ser un idiota torpe que conocía desde hacía años. De acuerdo, Dobby, llévanos, dijo Harry, deseando tener su maldito mapa. Apretó la varita con fuerza, por si les esperaba alguna sorpresa. El elfo doméstico los sujetó a todos mientras los transportaba al despacho del director, asombrado de que confiaran en él en más de un sentido. Una vez seguro de que estaban a salvo, desapareció. Tenía que cazar a 2 Carrows con la ayuda de los elfos domésticos y averiguar dónde estaba el malvado señor oscuro para sus amos. Está despejado, dijo Severus inmediatamente.
Debería saber que las protecciones de sangre que había colocado en las habitaciones aún estaban en pie. ¿Te mudaste? Preguntó Harry mirando alrededor de la habitación. No podría vivir en las mazmorras y trabajar aquí arriba ahora, ¿verdad? Respondió Severus con sarcasmo. Sí, se llama Sistema Flu, dijo Harry sonriendo divertido, extrañaba esto, el día a día de él y su padre. Cuidado, advirtió Severus, pero sus ojos le dijeron a Harry que no lo decía en serio, se habría sentido divertido pero estaba demasiado dolorido para eso. ¿Tienes el mapa aquí? Preguntó Luna. No, está en casa de Sirius. No lo empaqué cuando escapé, suspiró Harry. Estamos a ciegas. Creature. Espetó Severus con firmeza. El elfo doméstico se había unido a ellos gracias a que habían ayudado a Creature a cumplir el último deseo de Regulus Black. Ver el guardapelo destruido. Quizás le bastó con invocarlo. Si no, Harry podría tener más suerte. ¿Qué puede hacer Creature por el maestro Severus? Preguntó Creature, respondiendo al llamado. Severus le hizo un gesto a Harry para que se fuera con un movimiento de su mano. Creature, trae mi baúl, por favor, y mi capa, si puedes encontrar dónde la escondió Black rápidamente, dijo Harry, no queriendo que su capa se quedara allí. No quería volver a pisar Grimmauld Place, jamás. No iba a arriesgarse a que lo encerraran de nuevo como a un criminal. ¿Te quitó la capa? Preguntó Severus, con la ira ardiendo en sus venas hasta que recordó haber hecho exactamente lo mismo y la detuvo en seco. Para cuando la neblina abandonó su mente, se dio cuenta de que Creature ya se había ido. Cada segundo parecía una hora, a pesar de que probablemente habían llegado a Hogwarts antes que el Señor Tenebroso. Sí, dijo Harry con un brillo extraño en los ojos, como si supiera lo que Severus estaba pensando. Luna y Neville estaban en la esquina observándolos de cerca, Neville se preguntaba cómo demonios se lo había perdido. Todas las veces que se había levantado de la cama y no había vuelto, había sospechado algo, pero era, Harry saliendo con una Slytherin o algo así, no es que estuviera en casa de Snape. Los castigos atropellados donde se había preocupado por él, se sentía como un idiota. Lo de la ceja y el sarcasmo, todo era Snape. Oh, no se podía negar que James Potter era su padre biológico, el parecido estaba ahí, pero obviamente llegó a respetar y amar a Snape en algún momento para llamarlo papá. Habían actuado como si todavía se odiaran en clases, no había forma de saber cuándo sucedió exactamente. Por supuesto, pensó Neville, cerrando los ojos, verano después de cuarto año. De hecho, había regresado a Hogwarts sin parecer un huérfano por una vez, su preocupación se calmó, no necesitaba preocuparse de que Harry saliera herido entonces. Creature regresó con los 2 artículos que Harry había solicitado, antes de irse nuevamente. Harry abrió de inmediato su baúl y encontró el mapa encima. Se acercó a la mesa, lo extendió y murmuró las palabras para activarlo, golpeándolo con su varita. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno, y la tinta empezó a extenderse por las páginas. Todo aparecía excepto los elfos domésticos. Está entrando al castillo ahora, dijo Harry. ¿Dónde? Preguntó Neville mirando el mapa, no vio el nombre de Voldemort en ningún lugar cerca del castillo. Su nombre de nacimiento es Tom Marvel Horrible, explicó Harry, tocando el punto. No suena aterrador, comentó Neville. Fue demasiado original para él, no le gustó, dijo Harry poniendo los ojos en blanco. Los Carrow no se mueven, bien, Dobby lo ha logrado, dijo Severus, encontrando a los gemelos en el mapa el armario de escobas de defensa contra las artes oscuras. Los estudiantes necesitan ponerse a salvo en caso de que todo esto se vaya al infierno, dijo Harry. Voy a buscar a los Gryffindors, sugirió Neville. Informaré a los Ravenclaw, afirmó Luna. No es justo que los Hufflepuff y los Slytherin sean así, señaló Harry. Los elfos domésticos podrían llevarlos a un lugar seguro, dijo Severus. ¿Pero dónde? Preguntó Harry. Los mortífagos podrían aparecer por todas partes. Salgan de la sala común por la red Flu, dijo Severus. Llamaré a 4 elfos domésticos de Hogwarts para informar a los estudiantes. Esa es la orden aquí, dijo Harry al notar una masa de puntos que aparecían en las puertas de Hogwarts. Debemos actuar con rapidez, hay mortífagos por todas partes, se darán cuenta de que algo está pasando, dijo Severus. Entonces vámonos, dijo Harry. Luna y Neville estaban más cerca de la puerta y la abrieron, saliendo y esperando pacientemente a que Harry y Severus se unieran a ellos. Pase lo que pase, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, hijo, dijo Severus, por primera vez en mucho tiempo, dejando que sus emociones se manifestaran. O como diría Severus, con el corazón en la mano.
Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 68. Las cenizas de la luz o la evasión de la oscuridad. De cualquier manera, todo termina. Harry sintió un nudo en la garganta, casi impidiéndole respirar. Todo lo que siempre había deseado era una familia, grande o pequeña, alguien en quien confiar, amar y saber que alguien estaba ahí para él. Siempre había pensado que era un deseo inútil. Después de todo, los Dursley lo odiaban. Si no lo hubieran insultado de todas las maneras posibles, aún lo sabría. Después de todo, había dormido en un armario. Los niños no se crían en armarios, por Merlin. Ese deseo se había vuelto casi abrumador cuando tenía 11 años y vio a sus padres en el espejo de Oesed. Se había aferrado al primer adulto que realmente lo quiso, que fue Sirius. Salir de casa de los Dursley había estado a su alcance hasta que todo salió mal. Lo había devastado, pero en ese entonces no había pensado en que Dumbledore no lo dejaría salir de casa de los Dursley. Incluso si Sirius hubiera sido liberado, no se lo habrían permitido, lo sabía. Ahora, sin embargo, se alegraba muchísimo de ello. No tendría una figura paterna en su vida, no tendría a Severus. Sirius no tenía madera de padre, ahora lo sabía, conocía la diferencia. Hasta los 17, Sirius había estado ausente la mayor parte del tiempo. Cuando le escribía, nunca le preguntaba por sus notas, el trabajo escolar, si necesitaba ayuda, le decía que se quedara en la escuela. Había insultado a su madre, de forma indirecta, diciéndole que Severus solo había sido amigo de mortífagos. Nunca le contó nada, ni sobre sus padres, la guerra, lo que estaban haciendo, a pesar de que podría haberlo hecho. Solo no lo hizo porque le habían dicho que no lo hiciera. Luego, cuando tuvo la edad suficiente para pensar por sí mismo, prácticamente lo mantuvieron prisionero en Grimmauld Place. No, Sirius no tenía madera de padre. ¿Por qué su padre había insistido en nombrar a Sirius su padrino? Realmente no lo entendía. Severus, por otro lado, era un mago sarcástico, poderoso y aterrador cuando quería, aunque no para él. Tenía una facilidad de palabra que dejaba claro cuál era su verdadera pasión. Solo había visto la fachada que Severus usaba, sin pensar ni por un segundo que era algo más que un profesor mezquino y rencoroso. Bueno, lo era, en cierto modo, pero también se preocupaba por los estudiantes. De lo contrario, no habría hecho lo que hizo. Quedarse como director para protegerlos. Protegía a quienes le importaban con una devoción ardiente e insuperable. En cuanto estuvo bajo su cuidado, lo cuidó, aunque a regañadientes, estableciendo una estructura, asignándole tareas que hacer, demasiadas si no estuviera ya acostumbrado a hacer lo que tenía que hacer. Lo obligaba a hablar de cosas que guardaba en secreto, lo ayudaba con la oclumancia, el entrenamiento, las pociones y lo preparaba para que no pareciera un niño abandonado y desnutrido. Le dio el apoyo que necesitaba desesperadamente, el coraje y las herramientas para que realmente tuviera una oportunidad de ganar la guerra. De paso, se aseguró de que diera lo mejor de sí en Hogwarts, a pesar de que le habían inculcado que nunca hiciera el bien. Fue y se convirtió, en opinión de Harry, en una gran figura paterna. Nunca había sido la prioridad de nadie, bueno, salvo de Dumbledore, pero eso era para asegurarse de ganar una guerra y salvar el pellejo de los magos y brujas que preferían quedarse en casa. Escuchar que Severus lo consideraba un hijo lo hacía sentir literalmente en una nube. Ninguna droga podría compararse con la euforía que lo recorría en ese momento. Con gran dificultad, logró tragar el nudo que tenía en la garganta. La palabra seguía dando vueltas en su mente como un disco rayado, hijo, 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 hijo. Girándose para mirar a Severus, se movió y lo rodeó con sus brazos, estrechándolo con fuerza, con los ojos fuertemente cerrados para evitar emocionarse aún más. No había llorado en años, la última vez fue cuando Seth, su padre, le regaló fotos de sus abuelos, a quienes no conocía ni sabía cómo eran. Literalmente podía sentir la sorpresa de su padre en sus articulaciones rígidas, pero justo cuando Harry estaba a punto de retirarse, los largos brazos que lo rodeaban también. Probablemente era demasiado mayor para abrazar a sus padres, pero ahora no le importaba. No había crecido con ese lujo, y quería saber cómo se sentía realmente, aunque solo fuera una vez. Luna se asomó por la puerta entreabierta, sonriendo suavemente ante la imagen que presentaban. Harry era tan alto, casi tan alto como su autoproclamado padre, que no había mucha diferencia de altura entre ellos. Harry era mucho más musculoso que Severus, quien era alto y ágil, y francamente, tenía una figura imponente. Rezó para que todos pudieran sobrevivir esa noche. No podía imaginar la devastación que sentirían si fuera así. Era obvio que acababan de confesarse que se veían como padre/hijo. Luna veía el mundo de otra manera. Había visto cómo se ponía rígido al gritar esa palabra por impulso.
Lo preocupado que estaba cuando se acercó a Severus después, aterrorizado de que tal vez él no sintiera lo mismo. ¿Todo bien?, preguntó Neville, mirando hacia atrás. Estaba a punto de pedirle a Harry que revisara el mapa. Toby tardaba mucho en volver, si es que lo hacía. Se dio cuenta de que Luna estaba un poco apartada de la puerta, así que regresó un poco confundido por el retraso. Solo tardan un minuto, solo se están tomando unos minutos, dijo Luna, sabiendo que su novio lo entendería perfectamente. Siempre lo dejaba para que hablara en privado con sus padres durante unos minutos. Sabía que su abuela lo acosaba constantemente cuando iban a visitarlos de niño, así que le gustaba darle tiempo a solas, pero también estar ahí para él. Lo habían visitado hacía solo unos meses, al empezar el verano, sabiendo que no sería seguro regresar. Neville temía que los mortífagos les hicieran algo. Sin embargo, ni él ni su abuela podían brindarles el cuidado que necesitaban las 24 horas del día. Solo tenía que esperar que a Voldemort no le importaran, ya que no representaban una amenaza para él. Neville asintió previsiblemente, y una fina línea se dibujó en sus labios. Si Snape tenía razón, les esperaba una batalla durísima. Una parte de él deseaba que Snape se equivocara, que Voldemort se marchara. Estaba aterrorizado, francamente. No solo por él, sino por Luna, por Harry, y por todo el mundo mágico si Voldemort ganaba. Si mucha gente muriera hoy, aplastaría cualquier resistencia, lo que significaría que nadie estaría dispuesto a luchar. Se inclinarían ante Voldemort y aceptarían los cambios. Le gustara o no a Harry, era la esperanza de todos, su faro, y si moría, toda esperanza se desvanecería con él. Era mucho peso para sus amigos, pero lamentablemente era totalmente cierto. Incluso él veía a Harry como su oportunidad de libertad, algo que estaba mal, pero también veía al adolescente normal pero poderoso que era. Harry era humano como los demás, y haría cualquier cosa por ayudarlo, incluso maldecir al mismísimo Voldemort si eso le daba la oportunidad de asestar el golpe que lo acabaría. Mientras Luna sobreviviera a esto y tuviera una vida larga y feliz, estaría perfectamente contento. Luna era su vida, y sin ella, bien podría estar muerto. Vamos, dijo Harry, mientras él y Severus salían de las habitaciones del director y empezaban a bajar la escalera de caracol hacia la oficina. Era muy diferente de la oficina de Dumbledore, con muebles sobrios, muy diferente de la oficina desordenada, brillantemente iluminada, roja y dorada que había sido hacía apenas 4 meses. Nadie lo sabía mejor que Harry, ya que Luna y Neville no eran alborotadores, ni alguien por quien Dumbledore se interesara. ¿Quién está en el mapa? ¿Han sacado a todos los elfos domésticos?, preguntó Neville, preguntándose para sus adentros por qué se quedaban si nadie más iba a ayudar. Era su escuela también. Francamente, si todos se iban, eran unos cobardes. Al abrir la puerta, miró hacia afuera con preocupación, como si sospechara que una horda de mortífagos los estaba esperando. Una vez que se aseguró de que no había moros en la costa, salió, seguido por todos, tensos, preocupados y aprensivos. Sin embargo, todos estaban extremadamente alerta, con las varitas preparadas, vigilando sus espaldas. «Oh, mierda», murmuró Harry, deteniéndose en seco cuando finalmente miró el mapa y su corazón se hundió. «¿Qué pasa?», preguntó Severus, mirando el mapa, tratando de averiguar qué había alarmado tanto a Harry. «Bueno, digámoslo así. Podemos estar seguros de que los mortífagos vendrán, Lucius Malfoy está con él ahora», dijo Harry con gravedad. Debió haber visto a la Orden reuniendo gente y lo descubrió. Tengan mucho cuidado con él, no es solo por su dinero que ocupa un puesto alto en las filas, advirtió Severus secamente. Prepárense, esperemos que podamos dar una buena pelea. Dicho esto, bajaron corriendo las escaleras, y por primera vez en la historia de Hogwarts, las escaleras no daban vueltas equivocadas. De alguna manera, contra todo pronóstico, como si el colegio percibiera la urgencia, se aseguraba de que llegaran a donde querían a toda prisa. Era propio de Malfoy arruinarlo todo. Había un número limitado de miembros de la Orden y una legión de mortífagos. Tenían que reunir a los profesores antes de que Voldemort los viera y matarlos en el acto. No estarían dispuestos a escucharlo, así que su hijo tendría que ser quien los alertara. Va a ser imposible, no solo se trata de mortífagos, sino también de mentores, dijo Neville, con la frente arrugada mientras seguía preocupado sin descanso. Podía lanzar un Patronus. Era uno de los recuerdos más orgullosos que tenía en Hogwarts, poder lanzarlo con éxito. Sin embargo, fue lo que Harry dijo lo que impulsó su Patronus. Que de todos, lo querría a él, Neville Longbottom. Para que lo apoyara. Curiosamente, su Patronus no era un animal, lo cual era extremadamente raro y aumentaba su orgullo.
Una gran planta carnívora, una Venus atrapamoscas. Nunca había sido diferente, así que le gustaba. Hay tantos. La orden está haciendo todo lo posible por ayudar, dijo Harry, con sus ojos verdes brillando también con preocupación. No pensaré mal de ti si decides irte. De hecho, una parte de él lo preferiría, al menos así sabría que sus amigos estaban a salvo. No lo creo, resopló Neville, pero no le sorprendió la declaración. Harry siempre había intentado hacerlo todo solo, pero Ron y Hermione siempre habían insistido en ir. Igual que él y Luna insistirían en quedarse, luchar y hacer todo lo posible para ayudar a ganar la guerra. Era su mundo, el único que conocían, de hecho, a diferencia de Harry y, al parecer, Snape, quienes conocían el mundo Muggle. No es que estuvieran a salvo en ese mundo si se escondían, a menos que lo hicieran en el extranjero. Vale la pena intentarlo, murmuró Harry, sonriendo con desgana al bajar el último escalón y llegar a la planta baja, justo al lado del vestíbulo. Aunque sería potencialmente mejor luchar en Hogwarts, con tantos lugares para agacharse y esconderse, no soportaría que algo le pasara al colegio. También podría resultar complicado y permitir que te atraparan. Tenía sus pros y sus contras, y Harry creía que las desventajas eran considerablemente mayores. Severus miró impasible a los dos estudiantes que estaban con su hijo, pero sus ojos brillaban de orgullo. Nunca les había dedicado ni un segundo, creyendo los magos menos que mediocres, hasta su quinto y cuarto año respectivamente, ya que Luna Lovegood era, de hecho, un año menor que los chicos. Ahora, míralos, de pie, orgullosos y fuertes ante la guerra más difícil que había azotado las Islas Británicas. Estaba tan preocupado como ellos, probablemente más. Después de todo, ¿cómo podrían ganar con tan poca ayuda? Claro que Harry dijo que la Orden intentaba conseguir ayuda de la población mágica, pero no creía que fuera mucha. Son ellos, dijo Harry, observando la lucha que había estallado repentinamente como fuegos artificiales a las puertas de Hogwarts. La enorme masa negra era casi abrumadora. En cuanto el primer hechizo salió de una de sus varitas, pudo ver cómo despertaba la curiosidad de los dementores mientras entraban en la zona, y solo entonces Harry los sintió. Espera, dijo Severus agarrando el brazo de Harry, deteniéndolo en medio del movimiento. ¿Qué es? Preguntó Harry, sin mirarlo fijamente, discutir ni simplemente salir corriendo, esperó a que su padre respondiera antes de hacer cualquier tipo de comentario. Alerta a los profesores, dijo Severus. ¿Está todavía en el puente? ¿Mensaje de los Patroni? ¿Qué quieres que diga? Preguntó Harry. ¿Cómo pudieron pasar por alto todo esto? Señalando al mar de magos que maldecían. No era de noche, no tenían por qué estar dormidos, si ese era el caso. No lo hicimos, señor Potter, dijo Minerva enfadada, mientras se acercaba al grupo, acompañada por el otro jefe de casa. Aléjense de él. Oh, cállate, dijo Harry frunciéndole el ceño. Tenía mejores cosas que hacer que soportar sus teatralidades. Harry, advirtió Severus. Aunque estaba de acuerdo, no podía animarlo a hablar con gente así. Aunque su reprimenda fue interrumpida rápidamente por el chillido de Minerva. ¿Cómo se atreve, señor Potter? ¿Cómo puede aliarse con el enemigo? Mató a Albus Dumbledore. Espetó Minerva, con la desaprobación escrita en el rostro. Harry habría podido verlo incluso si todavía necesitara gafas, que por supuesto no necesitaba. Ya que fue lo primero que se arregló bien cuando empezó a quedarse con su padre. Oh, ¿estuviste allí esa noche? Espetó Harry, mirándola con furia. Sirius miró fijamente a Harry, luego a Minerva. Le había creído cuando le contó que Severus era el culpable del asesinato del director. Sin embargo, el señor Potter decía que no, o al menos lo insinuaba, con mucha curiosidad. No le gustaba la idea de haber estado tratando a Severus con tanta distancia y dureza sin motivo alguno. Este no era el mayor problema que tenían ahora mismo. Deberían estar allí abajo, ayudando a los que custodiaban Hogwarts de los mortífagos. Aunque sería buena idea encargarse de los que estaban dentro de sus muros. Estaba a punto de abrir la boca y decirlo cuando Minerva volvió a hablar. Basta, señor Potter, es evidente que se ha tomado demasiadas libertades, dijo Minerva, con un tic de irritación. Era evidente que Snape aún ejercía algún tipo de control sobre Harry. Jamás habría pensado que fuera peligroso para él estar libre de los muggles, pero al parecer estaba muy equivocada. Severus Snape no mató a Albus Dumbledore, debería saber que estuve allí, siseó Harry lo suficientemente alto como para que lo oyeran, pero cualquiera que intentara escuchar a escondidas no habría podido oírlo. No es que importara ahora, la posición de su padre como espía estaba completamente descubierta. ¿De verdad hay un mejor momento para esta discusión?
les advirtió la bruja baja y regordeta, Sprout. No le sorprendió. Siempre había cierta tensión en el ambiente durante las batallas. Los ponía nerviosos, agitados y solían necesitar un desahogo, de ahí la expresión guárdenselo para el enemigo. Ignoró el bufido despectivo de Minerva ante la declaración de Harry. Sinceramente, no sabía a quién creer. A un colega de confianza o a un joven al que siempre han llamado mentiroso y que siempre ha demostrado sin lugar a dudas que siempre había sido sincero. En efecto, dijo Severus con voz sedosa, sin inmutarse en lo más mínimo por la mirada de Minerva. Al principio se había sentido herido, solo un poco. Al final, se desentendió de ella rápidamente. Harry tenía razón. Era el tipo de persona que no podía ver la verdad, ver lo obvio ni confiar en sus propios instintos. Veía lo que quería ver o sacaba conclusiones precipitadas constantemente, como si al verlos batirse en duelo pensara automáticamente que algo extraño ocurría entre ellos. ¿Quién está con él ahora?, preguntó Neville. Los dos Carrow, Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange, los dos hermanos Lestrange y Selwyn, dijo Harry, dejándolos ver. Todos en las puertas están ocupados, no todos son mortífagos, dijo Severus, mirando el pergamino. El arrepentimiento era la emoción más visible en su rostro. Muchos de ellos están bajo la maldición Imperius. ¿Quién?, preguntó Harry ladeando la cabeza. Pettigrew, Malfoy, Lestranges, dijo Severus, comprendiendo lo que Harry quería decir sin necesidad de que le dijeran más. Entonces deben irse primero, podría ayudar a salvar a algunas personas, dijo Harry. La maldición Imperius desaparecería de quien quiera que estuviera bajo ella cuando el mago o la bruja que la lanzaba muriera o estuviera gravemente herido, tal vez incluso aturdido. No estaban completamente seguros. La muerte trajo a los mortífagos. Todos los que estaban bajo la maldición Imperius serían liberados, pero heridos o aturdidos, no tenían forma de saberlo. ¿Está hablando de asesinato, señor Potter?, preguntó Minerva con tono de desaprobación. Oh, lo siento, profesor, preferiría que inocentes mataran a otros antes que ser asesinados o arrestados como mortífagos y tener que vivir con lo que han hecho, preguntó Harry con voz tranquila y serena. Con el Veritaserum se aseguraría de encontrar a quienes pudieran ser inocentes y de enviar a los verdaderos culpables a Azkaban. No sería como la última vez, con mortífagos de verdad liberándose alegando que estaban cautivos bajo la maldición Imperius. Vámonos, dijo Neville con gravedad. Estamos perdiendo el tiempo. Apuntó con su varita y salió corriendo. Los demás, sorprendentemente o quizás no, lo siguieron. Flitwick miró entre las figuras que se alejaban y Minerva, antes de tomar una decisión apresurada y correr con sus pequeñas piernas hacia el grupo, dejando a Minerva y Sprout solas. Sprout no permaneció mucho tiempo con Minerva, antes de irse también con ellos, sin mirarla ni una sola vez. Estaban librando una guerra, sin tomar partido. ¿Qué era exactamente lo que Minerva pensaría que estaban haciendo? Siempre había sido demasiado orgullosa, al fin y al cabo, pero ese era un rasgo característico de Gryffindor.